Vamos a estar hablando de las bendiciones del Señor, ¿verdad? Dios es un Dios que siempre ha pensado en sus hijos y en el mundo. Dios es un Dios de amor, dice su palabra. Dios es un Dios que ha dejado escrito allí en la Biblia muchas promesas. Y qué bueno que podamos recordar estas promesas en esta mañana. Ese Dios de amor que hace salir el sol sobre malos y buenos, dice Mateo, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese mismo Dios que prometió no volver a destruir o enviar otro diluvio sobre la tierra. Ese Dios también tiene promesas especialmente para sus hijos. ¿Cuántos hemos recibido a ese Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón? Y hoy vamos a estar recordando que tenemos muchas bendiciones, que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, de lo alto. Pero no debemos olvidar que como cristianos reconocer que todo lo que hemos recibido viene de arriba. Amén. Damos gracias al Señor. Y qué bueno reconocer que Dios nos ha dado la vida. El tener la vida nos da la oportunidad de vivir eternamente con Él. Pero también nos da la salud, nos da el vestido, nos da el alimento, nos da la capacidad mental para pensar, para poder trabajar. Nos ha dotado de dones, de talentos. Ese es nuestro Dios. Todo lo hemos recibido. Y el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 4:7 dice, y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Quitemos de nuestro corazón todo orgullo. Quitemos de nuestro corazón toda prepotencia y reconozcamos que es por su infinita gracia lo que tenemos. Amén. Esa debe ser nuestra actitud de agradecimiento a Él. Y en esta mañana, mis hermanos, en el tiempo que nos queda, vamos a estar recordando algunas promesas para el ahora y para el futuro. Promesas para el ahora y el futuro, mis hermanos. Y allí vamos, por favor, acompáñenme a Mateo 6:31. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo allí hablando sobre el afán y la ansiedad, empieza diciendo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor Jesucristo allí hablándole a los discípulos, dice, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero el Padre Celestial las alimenta. Y hace esa aclaración en forma de pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y continúa diciendo de no afanarnos por añadir un codo a nuestra estatura, ni por el vestido. Y como
los lirios son más hermosos que aún toda la gloria de Salomón. Entonces, lo que el Señor dice es que no nos afanemos, porque ni por la comida, que no nos afanemos por el vestido o por lo que beberemos, porque los gentiles, hablando de las personas que no tienen a Dios, pero nosotros tenemos un Padre Celestial, ¿verdad? Y un Padre Celestial que nos cuida, y un Padre Celestial que está pendiente de nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, muy bien, la bebida, el vestido, nuestras necesidades básicas, mis hermanos. Agarrémonos de estas promesas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner a Dios en primer lugar, mis hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer para tener toda esta provisión? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Está usted buscando primeramente el reino de Dios? Déjeme decirle que el mismo Señor Jesucristo dice que Él se va a encargar de las cosas como el vestido, el alimento y la comida. ¿No se alegra usted por eso, mis hermanos? Qué bueno es el Señor. Hay otro versículo allí en Filipenses 4:19. Es un versículo que se usa mucho. Filipenses capítulo 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, y no de cualquier manera. ¿De qué somos? ¿De qué tenemos necesidad, mi hermano? Hay esa promesa grande. El Señor suplirá todo lo que nos falte. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos nos gusta recibir esa promesa? Pero ¿sabe qué? Que esa promesa tiene una condición. Ese pues que hay ahí es un condicionante. ¿Cómo se hace para que Dios cumpla esa promesa? ¿Qué dice? Pues nos tenemos que devolver ahí al contexto y dice, y sabéis, dice Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez. Y Pablo aclara, no es que él estuviera buscando esas ofrendas, sino que buscaba fruto que abunde en vuestra cuenta cada vez que usted le da al Señor. Cada vez que usted ofrenda con un corazón agradecido, dice que el Señor va a dar ese fruto que abunde en la cuenta. Cada uno de nosotros tenemos la cuenta. Amén. ¿Cómo está nuestra cuenta? ¿Estará en rojo o tendremos saldo? ¿En rojo dice? No, dice no. Eso está bien, mis hermanos. Y dice Pablo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Imagínense la clase de ofrenda, habiendo recibido de Epafrodito, el mensajero, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, cuando le damos al Señor con un corazón agradecido. No con tristeza, corazón alegre. Dice que es como una ofrenda al Señor, no a Pablo, dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí sí viene el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué debemos hacer para obtener esa promesa? ¿Qué debemos hacer? Ser generosos, ser dadivosos, mis hermanos. Amén. Pero también tenemos promesas de liberación en medio de las dificultades. Salmo 50:15 dice,
invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. En ninguna parte de la Biblia me habla de que no voy a tener dificultades. Algunos han malinterpretado el Evangelio y prometen que no vamos a enfermarnos. ¿Si han escuchado por ahí? Que no vamos a tener ninguna dificultad económica. Pero eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, como todos, todo ser vivo tiene aflicción, toda persona tiene aflicción, todo hombre, toda mujer tiene aflicción. En este mundo tendremos aflicción, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Nuestra confianza está en Él. Y que nos dice, vamos a tener ese día de angustia, ese día, ese ataque, una situación en que no hay mañana. Así como Pedro, recuerdan, Pedro estaba caminando sobre el agua y apartó su vista del Señor Jesucristo y Pedro empezó a hundirse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Él no empezó, amadísimo Padre de los cielos, eterno Dios, sempiterno Dios que estás en las alturas. No. En la angustia, ¿qué debemos hacer? Invoquemos al Señor. Señor, sálvame. No hay mañana. En esas dificultades que estamos allí, que estamos allí, hay una promesa, invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice el Señor? Yo te libraré y tú me glorificarás. Amén. El Señor no dice ahí, bueno, prepárenme una ofrenda y voy a mirar. Esto no es así, mis hermanos. Es confiar en el Señor. El contexto es glorificar al Señor, alabar al Señor, estar a cuentas con el Señor. Dice el versículo, ponme ahí por favor el 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quieres ser librado? Estemos a cuentas, tengamos esa comunión con Él. Y ahí sí dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir esta ayuda divina? ¿A quién acudir? Invocar al Señor, pedirle a Dios. Al que todo lo puede. Él es el que puede librarnos. Amén. Vamos a Mateo 11:28. Otro. El mismo Señor Jesucristo, mi hermano. Es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Dios. El que vino a salvarnos. Mateo 11:28 dice así. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién debemos ir, mi hermano? A Él. Todos los que estamos, ¿qué? Trabajados, los que estemos cargados. A veces nos cargamos en el estudio, los que están estudiando, en la universidad, en el colegio, pero también en el trabajo. Hay sobrecarga laboral, hay compañeros que son una carga, ¿verdad? O hay una enfermedad, o hay falta de recursos, y como humanos nos angustiamos, nos cargamos, llevamos
a cuestas tantas cosas que no debemos llevar, culpas que no debemos llevar, cosas que el Señor ya nos ha librado. Llevamos a cuestas, digamos, una situación familiar, un hijo rebelde, un esposo, una esposa. Hay tantas cosas que nos pueden hacer que estemos cargados y trabajados. Pero ¿cuál es la solución? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El mismo Señor que envió a su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos da la paz, mi hermano. Estamos cargados, estamos trabajados. ¿Cómo recibir ese descanso? ¿Qué dice el versículo? Venid a mí, id a Jesús. Id a Jesús, amén. ¿Cuántos hemos ido a Jesús? ¿Cuántos sabemos que si vamos a Él, Él no nos defraudará? Mis hermanos, Él no nos defrauda. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él lo dijo, se va a cumplir, amén. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses 4, 6 y 7 también. Dice, por nada estéis afanosos. Esa angustia, esa aflicción, ese dolor, esa tristeza. Claro que como humanos llega esto, pero ¿qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Hay una salida. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, esos anhelos del corazón, eso que usted desea, eso que el Señor suple para esto, suple para lo otro, esa petición que usted tiene, dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? De Dios. Amén. En toda oración y ruego. ¿Cómo debemos ir ante el Señor? Orando. ¿Y qué piensan ustedes con esa palabra? Y ruego. Y ruego. ¿Cómo es rogarle al Señor? Señor. Esa petición orando y con acción de gracias, sabiendo que Dios siempre contesta toda oración, ya sea sí, ya sea no, o ya sea espere, pero Dios escucha la voz de su hijo, de su hija. ¿Cree usted eso, mi hermano? Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu. Él sabe que estamos, aún antes de abrir nuestra boca, Él sabe, mis hermanos. Entonces debemos ir a Dios con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé porque estoy tranquilo, no puedo comprenderlo humanamente. Pero es el Espíritu Santo que pone la paz en nosotros en medio de las dificultades, en medio de la angustia. Puede decir, yo estoy confiado, porque sé, conozco a Dios, conozco su Santo Espíritu, conozco de su poder, conozco de su amor, conozco lo que Él nos ha dicho, conozco sus promesas. Dice que guardará nuestros corazones, nuestros sentimientos. Está pasando usted por dificultades emocionales. Esa paz de Dios puede venir a usted si va a Dios con oración, con ruego. Y vuestros pensamientos
¿Qué clase de pensamientos vienen a veces? ¿Qué clase de pensamientos pone el enemigo en nuestras mentes? Dios puede guardarlo. Amén. ¿Qué debemos hacer para recibir esa paz? ¿Qué dice el versículo? Orar a Dios con ruego y acción de gracias. Amén. ¿Estamos entendiendo esas claves? ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos dice en esta mañana? Amén. Por nada debemos estar afanados, ¿verdad? Salmo 31, 19. Hay promesas de refugio, hay promesas de protección. Cuán grande es tu bondad. Habla al Señor que has guardado para los que te temen. La bondad de Dios, grande, esa bondad especial, ¿es para quién? Para los que le temen al Señor. Miedo al infierno, miedo a ese Dios que está listo, que apenas se equivoca le lanza un rayo o le manda un cáncer. No, eso no es, ese no es nuestro Dios. Miedo reverente ante ese Dios santo, a eso es que se refiere. Que has mostrado a los que esperan en ti. Amén. ¿Tenemos testimonios de eso? ¿Tenemos testimonios que Dios nos ha guardado? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso ya lo has mostrado delante de los hijos de los hombres. Podemos dar testimonio. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración, aquellos que se confabulan para hacerle mal. Dios nos guarda y los va a poner a ellos en vergüenza. Dice, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, es decir, esas lenguas chismosas, aquellos que levantan mentiras y quieren acabarlos. Hay una promesa. ¿Y qué debo hacer para obtener esa bondad y esa protección? Dice, temer a Dios y esperar en Él. Amén. ¿Cuánto esperamos en el Señor? ¿Cuánto esperamos en el Señor? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bello, Él es santo, Él es todopoderoso. Podemos descansar en Él. Él hace un cerco alrededor de nosotros, mis hermanos. Y aún dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nunca estaremos solos, siempre estaremos con el Señor, siempre estaremos protegidos. Dios siempre está con nosotros. Lo dijo el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y él dijo, y vendré a Él, y mi Padre vendrá a Él, y haremos morada. Y dice, y el Espíritu Santo mora también en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Estamos más que seguros, mis hermanos. Amén. Bendiciones, promesas para el ahora y el futuro. Pero sabe usted también, vamos allí a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Y a veces se nos olvida que como hijos de Dios, al haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya tenemos bendiciones. Estas bendiciones que hemos leído, ¿para cuándo son? Son para todos y para el ahora y para el futuro, ¿verdad? Pero hay bendiciones que ya las tenemos. Se nos olvida a veces. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso está en pasado. Amén. Ya nos bendijo. Ya usted es un bendito del Señor.
con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos toda bendición espiritual, hermano. Amén. Y esas bendiciones es que el Señor pensó en cada uno de nosotros, según nos escogió en ¿quién? En Cristo. Nos escogió en Cristo. Usted ha sido escogido en Cristo. Antes de la fundación del mundo, mi hermano, ya el Señor lo tenía en mente. Ya el Señor tenía un plan para su vida. Ya el Señor tenía un propósito para su vida. Eso es una bendición que la tenemos cuando estamos en Cristo, cuando somos sus hijos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe que Dios nos ve santos? Santo es una posición, santo es escogido, y somos limpios por medio de ¿quién? ¿Por lo bueno que somos? ¿Por las buenas obras que hagamos? No, ¿por qué? Porque hubo el mismo Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, mis hermanos. Y ya el Padre nos ve a través del prisma de la sangre del Señor Jesucristo. Somos perdonados, mis hermanos. Y nos ve santos y sin mancha de Él, por amor habiéndonos predestinado para que ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿No esa es una bendición espiritual? Ya somos hijos. Somos hijos. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Somos hijos del gran Rey, mis hermanos. Ya no somos criaturas. Como todos, tenemos una posición especial en Cristo. Somos hijos adoptados, redimidos. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención, nos ha comprado con su sangre, nos ha sacado del reino de las tinieblas a su luz. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, mi hermano. Deje de estar recordando pecados y que yo hice esto hace 50, 20, 30, 10 años, 5 años. Dios ya le perdonó. Dice su palabra, nos bendijo con toda bendición. Recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que somos nuevas criaturas, mis hermanos. Bendiciones que ya tenemos, gloria a Dios. Versículo 8 nos dice que nos da sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, mis hermanos. Por eso usted es más sabio que cualquiera de estos hombres inteligentes, pero que no entienden las cosas espirituales, porque para ellos son locura, pero para nosotros es una verdad. ¿Cómo van a entender ellos que hubo un hombre que murió hace 2000 años y que me bendijo ya con toda bendición espiritual y que me ha dado riquezas en gloria y que ahora soy hijo de Dios y que soy perdonado? No pueden entender eso, pero Dios nos ha escogido a nosotros, ha dado esa sabiduría, esa inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios nos ha revelado todos esos misterios. Nos ha dado una herencia grande. Y dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios está en control. Dios es soberano.
Este mundo está más descuadernado que quién sabe qué, mis hermanos. Pero no olvidemos que Él es soberano y que Dios está en control y que a su debido tiempo a cada uno va a dar conforme cada uno haya hecho. Algunos se burlarán de la justicia terrenal, pero ninguno escapará de la justicia divina del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Juez justo. Amén. Eso es. ¿Y sabe qué también, mi hermano? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuántos hemos escuchado el evangelio, mis hermanos? ¿Cuántos hemos aceptado esa palabra? ¿Cuántos hemos recibido al Señor Jesucristo? Si ya hemos hecho esto, ya hay algo que pasó. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo pasó eso? En el momento de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que es las arras, es el anticipo de nuestra herencia. Ese anticipo dice hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son promesas que tenemos. Son promesas que tenemos. Son realidades que ya tenemos. Son bendiciones que ya tenemos, mi hermano. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios, mis hermanos, que nosotros servimos. Qué bueno cuando el Señor nos bendice en lo material. Pero hay algo más importante, que es buscar las cosas de arriba, las cosas eternas. Y esas son para usted y para mí, para los hijos de Dios. Tenemos esto, mis hermanos. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto material, mi hermano, va a ser añadido. Bendecimos a Dios con eso, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, cómo resolver situaciones y que nos fortalezca espiritualmente. Pidamos al Señor que esa fe sea aumentada, que podamos confiar en Él, mis hermanos, pero que seamos agradecidos con Dios. Vamos a terminar leyendo este versículo en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mi hermano, si usted está en el reino de Dios, nada puede atacarlo, no puede vencerlo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. El reino de Dios dice que es inconmovible, no hay diablo, no hay ser humano que pueda atacar el reino de Dios. Y recibiendo nosotros ese reino inconmovible, dice, tengamos ¿qué? Gratitud. Seamos agradecidos con Dios, mis hermanos. Tengamos gratitud. ¿Y mediante qué? Mediante ella, ¿qué debemos hacer? Sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. ¿Cómo piensa usted servir a Dios? Usted tiene un campo misionero cerca. ¿Cuál es ese campo misionero? Su familia. Tiene vecinos. Podemos salir también. En la iglesia hay ministerios que salen a las calles, que van a las fundaciones, que van a los ancianatos, como dice su palabra. En la cárcel, lleva 22 años nuestra pastora ahorita yendo a las cárceles y a los hogares de los presos. Hay algo que hacer, mis hermanos, hay algo. El Señor nos va a pedir cuentas
del talento que Él nos ha dado. Amén. O ay, 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 dice la pastora ahorita. Me acordé de ella. Volvamos a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mire todo lo que hemos recibido, mis hermanos. Mire cuántas promesas, mire cuántas bendiciones. Y mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Amén. No es este man, no es este cuchito. Si escuchamos por ahí así refiriéndose a Dios y al Señor Jesucristo. ¿No hemos escuchado, mis hermanos? Pero ¿qué dice la palabra? Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios no es solo amor, a veces solo predicamos esa realidad. Dios es amor, claro que Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es fiel, pero también nuestro Dios es fuego consumidor, mis hermanos. Agradezcamos a Dios, mis hermanos. Allí en esta carta, mi hermano, esta carta a los hebreos es una carta para consolarlos, porque ellos habían sido perseguidos no por el hecho de ser judíos, sino por el hecho de ser cristianos. Habla el capítulo 10, versículo 32, dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Hay algo más importante que esto. Esta vida pasa, mis hermanos, pero tenemos a alguien más importante, y ese alguien más importante es el Señor Jesucristo. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que murió, vino a salvar, a buscar lo que estaba perdido. A ese Dios servimos. Por eso debemos ser agradecidos. Volvamos a leer este versículo ya para terminar, mi hermano. Hebreos 12, 28. Pensemos. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tenemos ese reino, mi hermano. Tenemos a Dios en nuestras vidas. Él nos ha llevado a su reino de luz. Tengamos que gratitud, mis hermanos, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Veamos el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Póngase en pie, mi hermano. Póngase en pie. Gracias te damos, Dios. Oremos al Señor. El Señor Jesucristo, más grande que Moisés, que Josué, que Aarón, que Melquisedec, más grande que los ángeles. A ese Dios servimos con gratitud y con reverencia. Cierre sus ojos, levante sus manos. Dígale: Señor, gracias, gracias. Recuerde todas estas promesas. ¿Y cuántas promesas más hay, mis hermanos? ¿Cuántas más promesas? Usted las ha escuchado, usted las ha estudiado. Dígale: Señor, gracias. Yo sé en quién he creído. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha esta carne, he de ver a mi Dios. Yo sé. Padre, gracias por todas las promesas. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, gracias porque soy más que vencedor. Gracias por todas las bendiciones que tú me has dado, bendiciones espirituales, Señor. Gracias, Dios, soy más que bendecido. Dile gracias a ese Dios todopoderoso. Descansemos en el Señor y sirvámosle a Él con gracia, con reverencia, con gratitud. Gracias te damos, Dios. A ti toda gloria, toda honra. Por un momento más, levante sus manos y alabe al Señor. Bendígale, exalte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria, gloria al Señor, aleluya. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra en esta mañana nos ha recordado lo grande que tienes para nosotros. El grande amor que tú nos das cada mañana al bendecirnos con nuevas promesas, al recordarnos en esta mañana que tienes especiales bendiciones para tus hijos, oh Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre, porque así como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias, nuevas son cada mañana las bendiciones que tienes para tus hijos. En esta mañana te damos gracias, papá, porque tú nos recuerdas cuánto nos amas, porque tú nos recuerdas que tú nos haces fuertes en ti, porque tú nos recuerdas que debemos tener un corazón agradecido para recibir cada día más y más bendiciones. Oh, mi Señor, gracias. Mi hermano, levante sus brazos y dígale gracias, papá. Gracias porque tu palabra es hermosa, tu palabra es real a nuestras vidas. Gracias, papá, porque tú nos amas de tal manera que nos recuerdas que no estamos solos en circunstancias, en dificultades, sino que tú estás en el control de toda situación y de todo asunto. Hoy te damos gracias por esta palabra. Pedimos que podamos recordarla, podamos atesorarla, podamos ponerla en práctica, Señor, y que en momentos de dificultad allí estés tú trayendo a memoria que dependemos de ti, mi Señor. Gracias, Padre, gracias por las bendiciones grandes que tienes para tus hijos. Ayúdanos a apropiarnos y a asirnos de ella cada mañana, cada día, en todo momento. Ayúdanos y enséñanos a mirarte solo a ti como el hacedor de milagros, el que tiene la respuesta, el que da solución, el que toma todo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Puede levantar una ofrenda de palmas? Bendecimos al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús.